No está grabando. Ah, ya. Ahora sí está grabando. A ver. Creo que sí, ¿no? Ya está grabando. ¿Me confirman de nuevo si se ve, por favor? Sí, se puede ver. Ya, muchas gracias. Ok, mi nombre es Annie Melgar. Soy ayudante de cátedra de morfofisiología de la Universidad Científica del Sur, ¿no? Del capítulo de anatomía. El día de hoy vamos a ver regiones profundas de la cara. Vamos a abarcar los músculos de la masticación, la región pterigoidea, ¿no? Y vamos a ver también vascularización e inervación. Ok, dentro del resultado de aprendizaje, vamos a tener que al finalizar la sesión, el estudiante va a poder, ¿no? Identificar y poder describir las principales estructuras anatómicas de la región profunda de la cara. Así como también poder reconocer, ¿no? Las funciones de los músculos masticadores en el proceso de la masticación y también poder aplicar, ¿no? Estos conocimientos sobre específicamente hoy de cara profunda a situaciones clínicas, ¿no? Y justamente con este último ítem, vamos a comenzar con la reflexión desde la experiencia. Y tenemos aquí, ¿no? Nos dice que es un paciente de 45 años que acude a consulta debido a dolor intenso en la región temporal y también dificultad para abrir la boca. El dolor se ha intensificado, ¿no? En las últimas 48 horas y refiere que este mismo dolor se va a irradiar hacia la mandíbula. Y este dolor va a empeorar al masticar alimentos duros. Al examen físico se va a observar una leve limitación en la apertura bucal con palpación dolorosa de los músculos macetero y temporal, ¿no? Y la sensibilidad en la zona temporal también se va a encontrar alterada. El médico va a sospechar de una disfunción en los músculos masticadores y las estructuras relacionadas con la región pterigoidea. Y dentro de las preguntas encontramos la pregunta 1, ¿no? Que nos dice cuál sería la función principal del músculo temporal y cómo se va a relacionar su inserción, ¿no? Con la articulación temporomandibular para facilitar la masticación. Y la segunda pregunta que sería, ¿qué nervio y arteria son responsables de la inervación y vascularización de los músculos masticadores y cómo podrían estar estas estructuras involucradas, ¿no? En la sintomatología del paciente, si es que estas se encontraran comprometidas? Entonces, si desean, les pueden tomar captura para dentro de la clase y dentro de lo que vamos. Sí, disculpe, creo que no está pasando la PPT. O no sé si es su internet o pues es mío. Sí, Estamos, no se puede ver. se No. quedó paralizado en la primera PPT. Ok. A ver. Ya sé por qué. Creo que porque no estoy compartiendo toda la pantalla. A ver, un ratito, disculpen. Ya. Ahora. Ahora sí. Ahora sí se puede ver cuando pasa. Ahora sí. Ya, entonces estábamos viendo, ¿no? El resultado de aprendizaje, que ya lo habíamos visto, y este era el caso clínico del que les estaba hablando, ¿no? Si desean pueden tomarle una captura para, mientras vamos desarrollando el tema, puedan ir ustedes resolviendo estas preguntas, ¿no? Y al finalizar, para que sea un poco más interactivo, yo les pregunto, ustedes me dicen y yo les doy una retroalimentación, ¿no? Ay, ahora no puedo pasar. Ok, ya, dentro del contenido de la sesión vamos a ver los músculos de la región profunda de la cara, ¿no? Dentro de ellos vamos a encontrar el músculo macetero, el temporal, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, y también vamos a ver la fosa temporal, vamos a ver los límites, su contenido, ¿no? La fosa infratemporal, igual los límites y contenidos, y la fosa pterigopalatina. Ok, entonces primero, como vamos a abordar músculos de la masticación, primero hay que revisar un poco sobre la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas el nombre temporomandibular, tú ya te das como una idea, ¿no? De
de qué estructuras óseas podrían estar comprometidas en esta articulación. Temporo pues de hueso temporal, ¿no? Y, a ver, voy a usar mi estudios. Ya. Temporo, ¿no? De hueso temporal y mandibular de la mandíbula, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se va a dar la articulación temporomandibular. En primer lugar, tenemos que reconocer, ¿no? Al hueso temporal desde esta vista inferior y reconocemos una estructura que vendría a ser la fosa mandibular, que y también vamos a encontrar el tubérculo temporal, ¿no? Estas dos estructuras del hueso temporal se van a articular ¿con quién? Con la cabeza o el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué en la parte del hueso temporal tenemos dos estructuras y en el hueso mandibular solamente una? Porque esta cabeza o cóndilo de la mandíbula se va a deslizar, ¿no? Se va a desplazar, se va a mover y va a llegar a tener contacto con esta fosa mandibular y también con el tubérculo temporal, ¿no? Y bueno, es importante también que ustedes sepan reconocer las diferentes estructuras del hueso mandibular, ¿no? Como ya se ha venido detallando en las clases anteriores. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esta articulación temporomandibular. Vamos a reconocer, ¿no? Primero a la fosa mandibular, que era esta depresión que lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pero desde una vista inferior, ¿no? Ahora lo vemos desde una vista lateral. Entonces encontramos a la fosa mandibular, ¿a quién más? Al tubérculo temporal, ¿no? Y también a la cabeza o cóndilo de la mandíbula. Y nos damos cuenta que entre estas estructuras vamos a encontrar un disco articular, ¿no? Y también una cápsula articular. Entonces, si es que vemos esto, ya nos vamos dando una idea, ¿no? De qué tipo sería esta articulación, ¿no? ¿Ustedes qué dirían? ¿De qué tipo es esta articulación? La articulación temporomandibular. Epicondilia. Ya, sería sinovial, ¿no? Claro. Y como vemos, este disco articular va a separar dos espacios, ¿no? Entonces, se dice que este disco articular va a dividir a la articulación temporomandibular en dos, ¿no? Una articulación superior que se va a dar entre el disco articular y la superficie del hueso temporal y la inferior, ¿no? Que va a ser entre el disco articular y la cabeza del cóndilo o de la mandíbula, ¿no? Entonces, como tipo de la articulación vamos a tener que va a ser sinovial, ¿no? Porque va a tener, aparte de su cápsula articular, va a tener también líquido sinovial. Y vamos a ver que, bueno, esta articulación superior, ¿no? Que ya habíamos visto que se da entre este disco articular y el hueso temporal, va a ser de género plana o artrodia, ¿no? Entonces, si tú recuerdas un poquito ya todo este tiempo que hemos pasado en Morfo 2, siempre mencionamos que las articulaciones planas o artrodias van a permitir movimientos de desplazamiento, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver y que estas van a comprender tanto la protrusión, ¿no? La retracción y también la lateralización de esta mandíbula, ¿no? Que después lo vamos a ver. Y bueno, esta articulación inferior que se daba entre este disco articular y la cabeza o cóndilo de la mandíbula va a ser de género troclear, también llamada gínglimo y también llamada en bisagra, ¿no? Entonces, esta articulación, ¿no? Troclear, lo que va a permitir dentro del movimiento de esta articulación temporomandibular va a ser la apertura, ¿no? Abrir y cerrar la boca, ¿no? En sencillas palabras. Entonces, ¿quedó claro esta parte de la articulación temporomandibular? Sí, chicos. O sea, entienden cómo una es superior y la otra inferior, ¿no? Y cómo son distintas y que cada una de estas va a permitir distintos movimientos. ¿Sí quedó claro? Sí, Ya, pero voy a ver el chat por aquí. Ya, gracias, gracias. Ya.
Ok, ahora vamos a ver que como todas las articulaciones no van a necesitar de ligamentos para que éstas puedan estar reforzadas, ¿no? Y no vaya a haber una salida por ejemplo, del cóndilo, ¿no? De esta superficie articular. Entonces vamos a encontrar primero a la cápsula articular, que vemos cómo está envolviendo, ¿no? Al cóndilo de la mandíbula. Y esta de acá la va a tapizar tanto en su cara anterior, ¿no? Como en su cara posterior en esta imagen. También vamos a ver al ligamento lateral de la articulación temporomandibular, o también llamado el ligamento temporomaxilar, ¿no? Y vamos a ver que este ligamento lateral de la articulación temporomandibular, ¿saben? Va a ir, ¿no? Desde el tubérculo articular del hueso temporal hasta la cara externa, ¿no? De la rama ascendente de la mandíbula, ¿ok? Y ahora vamos a ver el ligamento esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular se va a encontrar, o va a ir, mejor dicho, desde el proceso estiloides, ¿no? Del ángulo de la mandíbula. Desde el proceso estiloides al ángulo de la mandíbula, ¿no? Y no, lo siento. Este es el ligamento esfenomandibular, ¿no? Que en realidad va a ir desde la espina del esfenoides, ¿no? De este hueso esfenoides que se encuentra aquí, hasta la língula de la mandíbula, como la vemos acá, ¿no? Igual aquí, desde la espina del esfenoides hasta la língula de la mandíbula. Después vamos a encontrar al ligamento estilomandibular, y así como su nombre mismo lo dice, ¿no? Va a ir desde la apófisis, ¿no? o proceso estiloides hacia el ángulo de la mandíbula. Entonces, vamos a ver cómo en particular este ligamento esfenomandibular guarda gran relación con distintas estructuras, ¿no? Como la arteria maxilar, que vemos que el ligamento esfenomandibular va a ser medial, ¿no? Si tomamos a referencia a esta arteria maxilar. O sea, me refiero a esto. Ahí. Que aquí más lateral vamos a encontrar a la arteria, ¿no? Y medialmente vamos a encontrar a este ligamento esfenomandibular, ¿no? Ok. Ahí. Ahora, pasando a los movimientos, ¿no? De la articulación temporomandibular, así como lo estábamos viendo antes y como les dije antes, esta articulación temporomandibular va a ser dividida, ¿no? Por este disco articular en una articulación superior y una inferior. Entonces, como estábamos viendo, la articulación superior era la que nos permitía generar el desplazamiento, ¿no? En cambio, la articulación inferior, que era de tipo troclear, nos iba a permitir tanto la apertura, tanto abrir y cerrar la boca, ¿no? Entonces vamos a ver primero que acá vamos a tener a la boca cerrada, ¿no? Nos damos cuenta por los dientes, ¿no? Que se encuentran juntos, tanto los superiores como los inferiores. Entonces va a ser una boca cerrada o una boca en reposo, ¿no? Donde vamos a ver que la cabeza de la mandíbula va a contenerse, ¿no? Dentro de la fosa mandibular, ¿no? Pero vamos a ver que cuando se va aperturando la boca, se va a desplazar anteriormente, ¿no? Entonces vemos cómo se va a ir desplazando y se va a mover. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿O se les prendió el audio? Ya. A ver, voy a ver el chat. Y aquí no hay nada. Entonces estábamos explicando que en una posición de reposo, ¿no? Cuando encontramos la boca cerrada, este disco articular se va a mantener dentro de su cavidad, pero cuando se va aperturando la boca, esta se va a desplazar, ¿no? Mira, desde posterior hacia anterior se va a ir desplazando, y este cóndilo, ¿no? Ya no se va a ubicar dentro de la fosa mandibular, sino que se va a ubicar sobre el tubérculo articular, ¿no?
Entonces, la importancia también de este disco articular para que se dé un correcto movimiento del cóndilo de la mandíbula, ¿no? Ahora sí, yendo a la parte de los movimientos, ¿no? Que nos permite esta articulación temporomandibular, estábamos viendo, ¿no? Que justamente era la articulación inferior, es decir, la de tipo troclear, la que nos iba a permitir el descenso de la mandíbula y la elevación de la mandíbula, ¿no? Porque es en bisagra también se dice esta articulación. Entonces, vamos a ver que la musculatura también va a intervenir en estos movimientos. Entonces, cuando veamos el descenso de la mandíbula, ¿no? Dijimos que este cóndilo se va a ubicar sobre este tubérculo, el tubérculo articular, ¿no? El mentón va a descender. ¿Y quiénes van a permitir este movimiento? Va a ser el músculo pterigoideo lateral, ¿no? Y también se dice que por la acción de la misma gravedad se va a permitir este descenso de la mandíbula, ¿no? Y también nos dicen que hay otra musculatura accesoria, ¿no? Como el músculo digástrico, el miloioideo, el gemioideo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando elevamos la mandíbula? Mira, vas a ver que este cóndilo regresa, ¿no? Regresa a su cavidad y lo que pasa con el mentón es que asciende. ¿Y quiénes van a permitir este movimiento? Justamente va a ser el músculo temporal, el músculo macetero y el músculo pterigoideo medial, ¿ok? Ahora, también vimos que hay un movimiento de deslizamiento, ¿no? Entonces se va a llamar el movimiento de protrusión cuando la mandíbula se va a dirigir hacia anteriormente, ¿no? Entonces va a haber un movimiento de deslizamiento. Entonces, en estos dos movimientos de deslizamiento, la articulación que iba a estar más comprometida era la articulación superior, ¿no? Que era de tipo plano, era de género plano. Entonces, igual, ¿no? Dentro de esta protrusión vemos que el cóndilo se va a mover hacia anteriormente, ¿no? Hacia el tubérculo articular. Entonces, ¿qué músculos van a estar interviniendo también en este tipo de movimiento? Va a ser el músculo pterigoideo lateral, ¿no? El músculo pterigoideo medial y también el músculo macetero. Ahora, vamos a ver que la retrusión, ¿no? Que va a ser lo opuesto a la protrusión, va a ser que esta mandíbula ya no se dirija más hacia anteriormente, ¿no? Sino hacia posterior. Entonces el cóndilo regresa, ¿no? A su cavidad y el mentón se retrae. ¿Y qué músculos van a estar interviniendo en este tipo de movimiento? Va a ser justamente la literatura nos describe, ¿no? Que vendría a ser las fibras posteriores del músculo temporal. Entonces, quedó claro estos tipos de movimientos, porque va a ser muy importante, ¿no? Que tú sepas, por ejemplo, qué músculos van a permitir el descenso de la mandíbula, qué músculos van a permitir su elevación, ¿no? La protrusión y también la retrusión, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que, por ejemplo, están alteradas estas fibras del músculo temporal o este músculo temporal se va a encontrar paralizado, la persona ya no va a poder realizar la retrusión, ¿no? Principalmente esta acción, ¿por qué? Porque vemos que va a ser el único componente quien va a permitir este tipo de movimiento, ¿no? En cambio, por ejemplo, si es que tenemos, no sé, si es que nuestro músculo pterigoideo lateral se paraliza, no es que ya no va a existir totalmente la protrusión, ¿no? Porque tenemos otras musculaturas accesorias quienes pueden ayudar para que este movimiento se pueda seguir realizando. Ok, ahora vamos a ver el movimiento de lateralización. Si recuerdan un poquito, este movimiento de lateralización lo iba a estar permitiendo esta articulación plana, ¿no? Que era la articulación superior a este disco articular de la articulación temporomandibular. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Con la lateralización del lado izquierdo, ¿no? La mandíbula para el lado izquierdo. Entonces, ¿qué musculatura va a intervenir? Vamos a tener dos, ¿no? Una que va a ser ipsilateral y otra contralateral. ¿A qué me refiero con ipsilateral?
Me refiero a los músculos del mismo lado, es decir, si es que yo quiero lateralizar mi mandíbula para el lado izquierdo, ipsilateral va a ser los músculos del lado izquierdo, ¿no? Contralateral sería del lado contrario, ¿no? Si yo quiero lateralizar mi mandíbula para el lado izquierdo, entonces contralateral serían los músculos del lado derecho. Entonces, cuando yo quiero lateralizar la mandíbula para el lado izquierdo, la musculatura ipsilateral vendría a ser el músculo temporal, ¿no? Este de aquí, y el músculo macetero. Pero como es ipsilateral, sería del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo igual. Y ahora, la musculatura contralateral que va a permitir esta lateralización vendría a ser el músculo pterigoideo lateral y medial, pero del lado derecho, ¿no? Entonces, ¿quedó claro? ¿Quedó claro este ejemplo de la lateralización, del movimiento de lateralización? ¿Cómo sería ipsilateral y contralateral? Por ejemplo, si yo les diría, ¿qué músculo, cuáles serían los músculos ipsilaterales que permitirían la lateralización de la mandíbula para el lado derecho? ¿Cuáles serían? Chicos, chiques. Temporal y macetero del lado derecho. Del lado derecho. Claro, ¿no? Del mismo lado. Y contralateral sería el músculo pterigoideo lateral y medial, pero del lado izquierdo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar describiendo a los músculos, ¿ok? Si nosotros recordamos un poco, dentro de los músculos masticatorios íbamos a tener al macetero, ¿no? ¿A quién más? Al músculo temporal y a los pterigoideos, ¿no? Medial y lateral. Pero primero vamos a empezar con el músculo macetero, ¿ok? Vamos a saber que este músculo macetero va a tener tanto una porción profunda como una porción superficial, ¿no? ¿Se acuerdan qué tipo de movimiento realizaba la porción profunda del músculo? Ay, se me fue el internet, creo. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, se lo escucha, doctora. Ya. Estábamos viendo el músculo macetero, ¿no? Entonces, esta va a tener una porción profunda y también una porción superficial. Dentro de su origen, vamos a ver que ambos se van a originar del arco cigomático, ¿no? Pero ¿de dónde? De su cara inferior, ¿verdad? Una cara superior y una cara inferior. Entonces, ambos se van a originar de la cara inferior del arco cigomático. ¿Y dónde se van a insertar? En el ángulo de la mandíbula, ¿no? Y también se dice que en la rama de la mandíbula, ¿no? En su cara anterior y lateral de la rama de la mandíbula. Entonces esto iría así. Iría así, ¿no? Descendiendo. Y bueno, dentro de su acción, vamos a tener dentro de su acción vamos a tener a la elevación y la protrusión de la mandíbula, ¿no? Dentro de su inervación vamos a encontrar al nervio maceterino, o macetérico también lo he encontrado, que vendría a ser una rama del nervio mandibular, ¿no? Y dentro de su irrigación, la arteria maceterina, ¿no? Ahora, vamos a ir describiendo de aquí en adelante las fosas, ¿no? Y vamos a ver que dentro de estas fosas se van a contener diferentes músculos de la masticación, ¿no? Y primero vamos a comenzar con la fosa temporal. Esta fosa temporal se puede describir, ¿no? Como una depresión ósea que se va a ubicar en la región lateral del cráneo, ¿no? Y esta región va a ser importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a servir como lugar de inserción para músculos importantes de la masticación, que lo vamos a ver en un momento. Entonces vamos a ir describiendo primero sus límites, ¿no? Que es muy importante para delimitar esta fosa craneal. Acá les puse una imagen para que se vayan guiando y vamos a comenzar. Entonces, superiormente
allá, acá les puse un cuadradito, un cubito, para que sea un poco, ya. Primero vamos a ir describiendo esta superficie, ¿no? La superficie superior. Entonces, superiormente vamos a encontrar a la línea temporal superior y también a la línea temporal inferior, ¿ok? Ahora, inferiormente, es decir, esta cara del cubo, nos vamos a dar cuenta que inferiormente va a tener tanto un límite medial como un límite lateral, ¿no? Pero ¿qué va a pasar desde este punto hasta este punto? Va a ser hueco, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fosa temporal, mira, acá va a haber un espacio, ¿no? Este sería el lado medial y este sería el lado lateral. Y esta fosa temporal se va a comunicar con la fosa infratemporal, ¿no? Es como si fuera una casa, ¿no? Que no tiene piso, ¿no? Y se comunica con el piso de abajo, con el segundo piso, el primer piso, ¿no? No hay esto, entonces hay una comunicación directa, ¿no? Entre la fosa temporal y con la fosa infratemporal, ¿ok? Pero dentro de su límite inferior lateral vamos a encontrar al arco cigomático, ¿no? Mientras que ahorita vamos a ver su otro límite medial. Ahora, dentro del límite anterior, que vendría a ser esta cara del cubo, ok, lo estoy pintando de rojo, no sé si lo ven. Vamos a encontrar primero a la apófisis cigomática del hueso temporal, ok, del hueso frontal, ahí, ya. Vamos a tener aquí a la apófisis cigomática, pero ¿de quién? Del hueso frontal, ¿no? Y también vamos a tener a la apófisis frontal, pero ahora del hueso cigomático, ¿no? Parece un trabalenguas. Y posteriormente, que vendría a ser esta cara del cubo, encontraríamos a quién? A la cresta supramastoidea del hueso temporal. Entonces, si nos damos cuenta, es importante que sepamos estos límites, ¿no? Porque queda así como un cubito, como se los muestro acá, y esto va a tener contenido, ¿verdad? Y ahora, dentro de su cara medial, que vendría a ser esta cara, ¿no? Esta cara medial del cubo, encontraríamos a quién? A la porción escamosa del hueso temporal, ¿verdad? Y ahora, el límite que nos faltaba, ¿cuál era? El límite lateral, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que dentro del límite lateral, que vendría a ser esta parte del cubo, encontraríamos a la fascia temporal, ¿ok? Entonces, la fascia temporal es la que nos vendría a delimitar nuestro límite lateral, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que esta fascia temporal, como su mismo nombre lo dice, fascia temporal va a cubrir, ¿no?, al músculo temporal. Y esta fascia temporal se va a originar desde la línea temporal superior, ¿no?, que lo vimos anteriormente, que era justamente el límite superior, ¿no?, para esta fosa temporal. Ahora, ¿te acuerdas que yo te había dicho que inferiormente teníamos un límite medial y un límite lateral? Entonces, dentro de su límite medial íbamos a encontrar a la cresta infratemporal del ala mayor del hueso del esfenoides, ¿no? Todo esto. La cresta infratemporal del ala mayor del hueso esfenoides, ¿no? Y en su límite lateral inferior encontrábamos al arco cigomático, ¿no? Serían como estos dos, ¿no? Y nosotros sabemos que el medio va a ser abierto, ¿no? Va a ser hueco. Ahora sí, vamos a ver que dentro de esta cajita, que vendría a ser la fosa temporal, que ya hemos descrito sus límites, esta fosa temporal va a tener un contenido, ¿no? Y entonces dentro del contenido más importante de esta fosa temporal vendría a ser el músculo temporal.
que como recordemos anteriormente, este músculo temporal va a formar parte de los músculos de la masticación, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo un poco a este músculo temporal. Entonces vamos a ver que se va a originar de la línea temporal inferior, ¿no? Vimos que era la fascia temporal quien se originaba de la línea temporal superior y ahora este músculo temporal se va a originar de la línea temporal inferior. Y este se va a insertar en la apófisis coronoides, ¿no? De la mandíbula. Entonces va a tener una forma de abanico, ¿no? Y se va a dirigir hacia inferiormente hasta insertarse en la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿no? Con esta forma de abanico. Y bueno, dentro de su acción, como lo vimos anteriormente en la parte del movimiento de la articulación temporomandibular, vamos a tener a la elevación, ¿no? Y también a la retrusión de la mandíbula. Y dentro de su inervación vamos a tener a los nervios temporales profundos, que ahorita lo vamos a ver. Y dentro de su irrigación vamos a tener a la arteria temporal profunda y a la arteria temporal media. ¿Ok? Ahora, no sé si esto lo hacemos en... Ya, vamos a tener primero, vamos a comenzar a describir el contenido arterioso, ¿ok? De esta fosa temporal. Entonces, vamos a tener primero a la arteria carótida externa, ¿ok? Que vendría a ser esta de aquí, la arteria carótida externa. Esta arteria carótida externa nos va a dar una rama terminal, ¿no? Que vendría a ser la arteria temporal superficial, ¿no? Acá tenemos a la arteria temporal superficial. Y esta arteria temporal superficial nos va a venir dando ramas, ¿no? Primero vamos a encontrar a quién, a la arteria temporal media, que justamente, como vemos, va a estar perforando, ¿no? A la fascia temporal, porque este de aquí, ¿quién era? El músculo temporal, ¿no? Y encima de él, o sea, ¿quién lo tapizaba anteriormente? Era la fascia temporal, ¿verdad? La fascia temporal. Ok, ahora dentro de las ramas terminales de esta arteria temporal superficial íbamos a encontrar a su rama parietal, ¿no? Y también a su rama frontal. Igual de este lado de la imagen vemos, ¿no? Como de la arteria carótida externa va a salir la arteria temporal superficial, ¿no? Es una de sus ramas. Y esta arteria temporal superficial a su vez nos va a dar la arteria temporal media, que va a perforar esta fascia temporal, ¿no? Y que, bueno, esta arteria temporal superficial se continúa ¿no? Con su rama parietal y su rama frontal, pero vemos que, que de esta arteria carótida externa vamos a encontrar que una de sus ramas también vendría a ser la arteria maxilar, ¿no? Y esta arteria maxilar nos vendría a dar las arterias temporales profundas, ¿no? ¿Quiénes son las que van a dar también irrigación a este músculo temporal, ¿no? Entonces vemos cómo la arteria temporal media y la arteria temporal profunda no tienen el mismo lugar de origen, ¿verdad? Si a ustedes les preguntan origen de la arteria temporales profundas, vendría a ser la arteria maxilar, ¿no? Y si les preguntan origen de la arteria temporal media, vendría a ser la arteria temporal superficial, ¿no? ¿Y de dónde sale la arteria temporal superficial y la arteria maxilar? Va a salir de la arteria carótida externa, ¿verdad? Igual después voy a tratar de hacer un dibujo en la tablet para que quede más esquematizado y quede bien sólido este conocimiento, ¿ok? Ok, ahora vamos a ver un poco la relación que existe entre su inervación y la irrigación, ¿no? De este músculo temporal. Entonces vamos a ver que también va a ser el nervio cigomático temporal quien le va a brindar inervación, ¿no? A este músculo temporal, pero principalmente su inervación va a estar dado por quién. Primero vamos a ver a este nervio mandibular, ¿no? El quinto 3, que nos va a dar a sus ramas, ¿no? Los nervios temporales profundos.
van a ser una de sus principales ramas, ¿no? De este nervio mandibular. Entonces, estos nervios temporales profundos van a ser quienes acompañen, ¿no? A estas arterias temporales también profundas, ¿no? Entonces van a ser como, van a viajar juntos siempre. Y siempre van a ser dos, ¿no? Ahora, aquí tenemos una imagen cadavérica donde podemos ver tanto al músculo temporal, ¿no? Lo vemos aquí, y también por encima podemos ver, o anteriormente a este músculo temporal, podemos ver a su fascia, ¿no? Cómo lo cubre, tapizando toda la cara anterior de este músculo temporal. Y si recordamos, para repasar un poquito, esta fascia se iba a insertar en la línea temporal superior, mientras que el músculo temporal, se iba a insertar en la línea temporal inferior, ¿verdad? Ahora, ya vamos a pasar a la fosa infratemporal. Entonces, haciendo una recapitulación, estábamos viendo la fosa temporal, vimos sus límites y también vimos que el contenido principal de la fosa temporal iba a ser el músculo temporal, ¿no? Y junto con ello vimos su inervación, su irrigación. Ahora, vamos a ver a la fosa infratemporal. Vamos a comenzar de nuevo describiendo sus límites. ¿Ok? Y recordando que esta fosa infratemporal, como su mismo nombre lo dice, se va a encontrar debajo, ¿no? De la fosa temporal. Entonces, ¿te acuerdas que acá teníamos un vacío, ¿no? Entonces, ahora esta fosa infratemporal, dentro de su límite superior, iba a ser vacío, ¿no? Porque se comunicaba ¿con quién? Con la fosa temporal. Y ahora, esta fosa infratemporal se va a ubicar en la parte inferior, ¿no? De la base del cráneo. Se va a encontrar por detrás de la mandíbula, ¿no? Y va a ser una de las principales estructuras que van a conformar la región profunda de la cara, ¿no? Entonces, vamos a comenzar describiendo su límite superior. Vamos a tener que su límite superior, en este caso el límite superior medial, vendría a ser la cresta infratemporal del hueso esfenoides, ¿no? Y dentro de su límite inferior, vamos a ver que igual va a ser abierto. Y bueno, dentro de su límite anterior, que ahora lo voy a pintar en la cajita, dentro de su límite anterior, que vendría a ser esta pared de aquí, encontraríamos a quién. Vamos a encontrar a la superficie posterior del maxilar, ¿no? Toda esta superficie posterior del maxilar. ¿A quién más? Vamos a encontrar también a esta hendidura, ¿no? Que se llama la hendidura esfenomaxilar, o también hendidura o agujero orbitario inferior. ¿Ok? Y bueno, vamos a escribir ahora su pared medial, que voy a borrar esta cajita y voy a colorear la pared medial. No, ya, esta pared medial, ¿por quién va a estar conformada? En este caso, primero vamos a tener esta hendidura, que va a ser la hendidura pterigomaxilar. Esta hendidura pterigomaxilar, a su vez, va a comunicar con la fosa pterigoidea, ¿ok? Entonces, vamos a tener que esta hendidura pterigomaxilar va a constituir su límite medial, así como también la cara lateral de la lámina pterigoidea externa, ¿ok? De la apófisis pterigoides de este hueso esfenoides. Y bueno, dentro de su límite lateral vamos a encontrar, dentro de esta cara, de esta cajita, que vendría a constituir el límite lateral, vamos a encontrar a la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Ok? ¿Y a quién más? A la rama ascendente, ¿no? De la mandíbula. Y vamos a ver que dentro de esta fosa infratemporal vamos a tener estructuras importantes, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo anteriormente en las otras clases. Vamos a tener al agujero oval y ¿a quién más? El agujero espinoso.
¿Se acuerdan que yo tengo una mnemotecnia, ¿no? Que vendría a ser ROE, ¿no? ROE. R de redondo, O de agujero oval y E de espinosa, ¿no? Entonces, aquí en la fosa infratemporal solo vamos a encontrar estos dos, ¿no? Y ya posteriormente vamos a ver dónde se va a encontrar el agujero redondo. Ok, entonces ya describimos los límites de esta fosa infratemporal, ¿no? Este cubito, y que como vemos, es importante poder describir estos límites para poder entender el área, ¿no? Que comprende esta fosa infratemporal. Y bueno, esta cajita va a contener, ¿no? Va a contener también estructuras importantes. Entonces, vamos a comenzar describiendo al músculo pterigoideo lateral, ¿ok? Este músculo pterigoideo lateral, como lo estuvimos viendo anteriormente, va a constituir un músculo de la... va a constituir, se va a encontrar dentro de los músculos de la masticación, ¿no? Entonces vamos a ver que este músculo pterigoideo lateral va a tener una cabeza superior y una cabeza inferior, ¿no? Entonces, dentro del origen de esta cabeza superior, vamos a ver que sería el techo de la fosa infratemporal, ¿no? El origen de esta cabeza superior. Y bueno, dentro de su inserción de esta cabeza superior se dice que justamente vendría a ser la cápsula, ¿no? La cápsula o disco articular que ya lo estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, esta sería la inserción y este sería el origen, ¿no? El techo de la fosa infratemporal vendría a ser el origen de esta cabeza superior. Ahora, dentro de la cabeza inferior, vamos a ver que su origen, en cambio, vendría a ser la superficie lateral de la lámina externa de la apófisis pterigoides, ¿no? Así completito el nombre, ¿ok? Y vamos a ver que esta cabeza inferior se va a insertar en la fosita pterigoidea, aquí de la mandíbula. ¿Te acuerdas? De esta fosita pterigoidea que la vemos aquí. Ok, en la fosita pterigoidea de la mandíbula. Esta sería la mandíbula y acá tiene una depresión, ¿no? Debajo del cóndilo de la mandíbula tiene una depresión y esa vendría a ser la fosita pterigoidea. Y dentro de su acción, si recordamos un poco los movimientos que permitía la articulación temporomandibular, teníamos que dentro de su acción encontrábamos el descenso de la mandíbula, y también la protrusión, ¿no? Y bueno, dentro de su inervación vamos a encontrar que el que lo inerva no va a ser el nervio pterigoideo lateral, ¿no? El nervio pterigoideo lateral, es decir, con su propio nombre, ¿no? Que el nervio pterigoideo lateral vendría a ser rama del quinto 3, igual, ¿no? Del nervio mandibular. Y dentro de su irrigación vamos a encontrar a la arteria pterigoidea, ¿no? O rama pterigoidea, ¿no? Que lo vamos a ver igual posteriormente, vamos a ver el recorrido de todos estos nervios y de estas arterias que estoy mencionando, ¿no? Ahora, vamos a pasar con el músculo pterigoideo medial, que era el que nos faltaba, ¿no? Para ya completar estos músculos de la masticación. Entonces, vamos a comenzar describiendo este músculo pterigoideo medial y vamos a ver que al igual que el pterigoideo lateral, va a tener dos cabezas, ¿no? Pero ya no se van a dividir en cabeza superior e inferior, ¿no? Sino que se van a dividir en una cabeza profunda y en una cabeza superficial. Entonces, estas van a tener orígenes diferentes, ¿no? Vamos a ver que el origen de la cabeza profunda vendría a ser, la superficie medial o cara medial, ¿no? De la lámina lateral. Toda esta es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. ¿Te acuerdas que tienes acá tu apófisis pterigoides? Y vas a tener dos caras, ¿no? Una cara medial, que va a ser la que está por adentro, por así decirlo, y una cara lateral, ¿no?
Entonces, esta cabeza profunda se va a localizar acá, ¿no? En la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿ok? Y dentro bueno, el origen de la cabeza superficial vendría a ser la tuberosidad del maxilar, ¿no? Como lo vemos aquí. La tuberosidad del maxilar vendría a ser el origen de la cabeza superficial del músculo pterigoideo medial, ¿ok? Y ambas se van a insertar, ¿no? Entonces, estas dos cabezas convergen, ¿no? Se unen, vienen desde su origen y van a tener una inserción común, ¿no? Se van a insertar tanto en la cara medial, tanto del ángulo de la mandíbula como de la rama de la mandíbula, ¿no? En la cara medial. Entonces, acá me faltó, ya, acá esta vendría a ser la inserción, ¿no? En la cara medial de la rama y ángulo de la mandíbula, ¿no? Ahora, les puse esta imagen de aquí para que... No sé si se puede agrandar. Sí se puede, ya. Les puse esta imagen de aquí para que ustedes puedan ver cómo es la relación, ¿no? Desde del músculo pterigoideo lateral. Del músculo pterigoideo lateral. Hoy creo que no se ve mi esto. Ya. Del músculo pterigoideo lateral con la relación del músculo pterigoideo medial, ¿no? Como que se entrecruzan. Aquí no se llega a ver muy bien, pero mira, si bajamos, vamos a ver que este músculo pterigoideo medial se va a entrecruzar con este músculo pterigoideo lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque te acuerdas que el músculo pterigoideo lateral iba a tener dos cabezas, ¿no? Una superior, esta de acá, y una inferior. Y justamente era la inferior quien cubría la superficie lateral de la lámina externa de esta apófisis pterigoides, ¿no? Pero en cambio, este músculo pterigoideo medial, que iba a tener una cabeza profunda y una cabeza superficial, justamente iba a ser esta cabeza profunda quien se iba a insertar en la cara medial, ¿no? Mientras que este músculo pterigoideo lateral, su cabeza inferior se inserta en la superficie lateral, este de aquí lo hace en su superficie, en su cara medial, ¿no? Entonces, por eso es importante que si es que en tu pasito te preguntan, pongas cara medial o cara lateral, ¿verdad? Y vamos a ver esta relación que es bastante interesante entre estos dos músculos pterigoideos. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Ya hemos descrito todos los músculos de la masticación. Hemos visto sus orígenes, sus inserciones, la acción, ¿no? Creo que no he mencionado la acción de este músculo pterigoideo medial, pero así como ya lo estábamos viendo anteriormente, este músculo pterigoideo medial lo que va a hacer principalmente es elevar la mandíbula, ¿no? Y también la protrusión de la mandíbula. Y dentro de su inervación va a ser el nervio con su mismo nombre, ¿no? Nervio del pterigoideo medial. Y dentro de su irrigación van a ser las arterias pterigoideas, ¿no? O ramas pterigoideas. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No se preocupen que ahorita vamos a comenzar a describir el recorrido de estas arterias, ¿no? El origen de estas arterias, cómo salen y también de los nervios. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Me dicen sí, no. Chicos, ¿hay alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro, señora. Ya, gracias. Ok, ahora vamos a pasar describiendo al nervio mandibular, ¿ok? Que va a ser uno de los principales contenidos de esta fosa infratemporal, ¿ok? Entonces, vamos a tener primero a este agujero oval. ¿Te acuerdas que cuando te estaba describiendo los límites, también te dije que dentro de esta cresta del esfenoides teníamos al agujero oval? ¿Y a quién más?
al agujero o foramen espinoso, ¿no? Entonces vamos a ver que, ¿te acuerdas, no? De Rowe. Entonces, vamos a ver primero al oval, que quién va a estar pasando por este agujero oval, va a ser el nervio mandibular, ¿no? El quinto 3. Y bueno, este nervio mandibular, ¿qué es lo que va a pasar? Es que cuando desciende, ¿no? Se va a dividir. ¿En qué? En una rama o tronco anterior y en una rama o tronco posterior, ¿ok? Entonces este baja, se divide y a partir de estos troncos vamos a tener diferentes nervios, ¿no? Que nos va a dar. Pero van a haber nervios que salgan directamente de este nervio mandibular, ¿no? No específicamente de estos troncos. ¿Y qué nervios van a ser? Por ejemplo, el ramo meningio, ¿no? Que va a salir justamente por este foramen espinoso, ¿no? Se va a ir. ¿Y qué más? Vamos a tener al nervio pterigoideo medial, ¿no? Que justamente ya lo estábamos describiendo, ¿no? Cuando estábamos viendo al músculo pterigoideo medial, estábamos diciendo que su inervación justamente iba a ser dada por este nervio con el mismo nombre, ¿no? El nervio pterigoideo medial. Entonces estamos viendo que este nervio pterigoideo medial se va a originar justamente de este nervio mandibular, ¿no? No precisamente de un tronco anterior a un tronco posterior, ¿no? Sino que justamente directamente de este nervio mandibular. Ok, y vamos a ir describiendo también los troncos, ¿no? Primero vamos a ver, ¿te acuerdas que teníamos un tronco anterior, ¿no? Este tronco, vamos a describir primero este tronco anterior. Vamos a tener que este tronco anterior nos va a dar los nervios temporales profundos. ¿Y te acuerdas a quién inervaba este nervio? ¿A qué músculo? El nervio temporal profundo, ¿te acuerdas? Un músculo con su mismo nombre. Temporal. Ajá, el músculo temporal, ¿verdad? Y bueno, como estábamos viendo antes, van a ser dos ramitas, ¿no? Que se van a acompañar con las arterias temporales profundas también. ¿Y qué más? Este tronco anterior también nos va a dar el nervio maceterino, que justamente ya lo estábamos describiendo, ¿no? Va a inervar al músculo macetero. ¿Y a qué ramas más nos va a dar? Al nervio pterigoideo lateral, mira. Estuvimos describiendo al músculo pterigoideo lateral, ¿te acuerdas? Y yo te dije, ¿quién lo inerva? Lo va a inervar el nervio pterigoideo lateral, ¿no? Con su mismo nombre. Pero ¿de dónde va a salir este nervio pterigoideo lateral? Va a salir del tronco anterior. ¿De quién? Del quinto 3, ¿no? Del nervio mandibular. En cambio, el nervio pterigoideo medial salía del tronco anterior, no, ¿verdad? Salía del tronco posterior, no, ¿verdad? ¿De dónde salía? Directamente de este nervio mandibular. Y finalmente, ¿sí? ¿Una pregunta? Y finalmente tenemos a este nervio bucal, ¿no? Que en realidad este nervio bucal lo que va a hacer, va a dar inervación sensitiva, ¿no? Tanto a la mucosa de la mejilla, ¿no? A las encías, en este caso posteriores, ¿no? Que vendrían acá las encías posteriores. Y bueno, principalmente va a dar inervación sensorial, ¿no? A la mucosa bucal, este nervio bucal. Y bueno, ahora vamos a escribir el tronco posterior, ¿ok? Este de aquí, esta ramita de acá que le estoy señalando, ese vendría a ser el tronco anterior, que ya lo acabamos de describir. Y ahora vamos a ver que este tronco posterior, que va a ser el más voluminoso, ¿no? Vamos a tener distintas ramas que salen de este. Primero vamos a tener al nervio lingual, ¿no? Como lo vemos aquí, este nervio lingual, que este nervio se va a encargar de brindar la sensibilidad a la lengua, ¿no? Así como su nombre lo dice, pero en este caso de los 2 tercios anteriores, ¿ok? 2 tercios anteriores, la sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿no?
y también, bueno, la mucosa de la cavidad oral, de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, este va a ser sensitivo igual. Después, ¿a quién más podemos ver? Vamos a ver al nervio alveolar inferior, ¿ok? Mira, tenemos al nervio alveolar inferior, que este nervio alveolar inferior, si tú te acuerdas, este nervio va a ingresar, ¿no? Por este foramen mandibular, ¿no? Va a pasar por el conducto mandibular y ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar sus ramas, ¿no? Estos nervios incisivos. ¿Y qué más? Va a dar al nervio mentoniano, ¿no? Que justamente va a pasar por este foramen mentoniano, ¿no? ¿Y cuál va a ser su función de este nervio alveolar inferior? Justamente va a inervar la mucosa del labio inferior, ¿qué más? Las encías inferiores, ¿no? Y también la piel del mentón, ¿no? Por este nervio mentoniano. Entonces, este nervio alveolar inferior también va a ser sensitivo, ¿verdad? Después vamos a ver ya, nervio... ya, y este nervio alveolar inferior también nos va a dar un ramo, ¿no? El nervio para el miloioideo, ¿no? Y, ¿qué más? Vamos a escribir también este nervio auriculotemporal. Y este nervio auriculotemporal es muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, va a estar rodeando ¿a quién? A la arteria meningia media, ¿no? Entonces vamos a tener acá la arteria meningia media y este nervio auriculotemporal lo que va a hacer es que lo va a rodear, ¿no? ¿Por qué? Porque se va como que a dividir, ¿no? Así, lo rodea a la arteria meningia media, ¿no? Entonces, si tú ves un nervio que está rodeando a la arteria meningia media, ¿qué nervio va a ser? El nervio auriculotemporal, ¿ok? Ese es fija. Y bueno, dentro de sus funciones de este nervio auriculotemporal va a ser que va también a ser sensitivo, ¿no? Va a dar fibras sensitivas para la oreja y también para la región temporal, ¿no? Y vamos a ver también al nervio cuerda del tímpano, ¿no? Que se va a originar también del nervio lingual. Y bueno, este nervio cuerda del tímpano va a tener fibras sensitivas, ¿no? Que van a dar la sensibilidad, pero ahora de los 2/3, también de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Justamente por este nervio lingual. Y también va a dar ramas parasimpáticas para las glándulas submandibular y sublingual, ¿no? Para la glándula submandibular, y la glándula sublingual, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos ya todos los nervios, ¿no? Que salen del tronco posterior. Igual ahorita vamos a hacer un esquema para que quede más fijado. Y creo que las arterias también lo voy a hacer en la tablet. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para poder hacer el esquema en la tablet, ¿ok? Y que sea más interactivo y que se pueda comprender mejor. ¿Me confirman si es que hasta ahí ha quedado alguna duda o quieren que refuerce algo más? ¿Todo claro? Un like. Yapi, ahorita voy a compartir, ¿ok?
Ok, chicos, ¿me confirman si es que pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí se observa. Sí se puede ver. Yapi. Entonces, ¿desean que haga un repaso sobre los nervios? Simplemente haciendo un dibujo y para que quede ya claro, esquemático, o prefieren pasar a las arterias. Un repaso de nervios, Sí, por por favor. favor. Lo tienes el repaso. Yapi, un repaso de nervios. Entonces, vamos a comenzar aquí. ¿Te acuerdas que nos ubicamos, no? ¿Dónde nos encontramos? Ahí está muy chiquito, creo, ese pincelcito. Nervio mandibular. Ya, primero ubicarnos, ¿no? Nos encontramos en la fosa, en la fosa infratemporal. Infratemporal. Ya. Entonces, vamos a ver que teníamos dentro del contenido nervioso, ¿ok? Primero nervioso. Nervioso. Vamos a tener a quién, principalmente a nuestro nervio mandibular, ¿ok? Contenido nervioso. Muy chiquito, ya. ¿A quién? Al nervio mandibular. Mandibular. ¿Quién era? El quinto 3, ¿verdad? ¿De dónde salía? Del trigémino, ¿verdad? Del quinto paracraneal. Ok, entonces, ¿de dónde salía este nervio mandibular? Salía del agujero oval, ¿verdad? Entonces, teníamos acá nuestro agujero oval y iba a salir nuestro nervio mandibular. Entonces, tenemos acá nuestro nervio mandibular y este nervio mandibular se divide, ¿no? En un tronco anterior. Ay, está muy delgado. No. Entonces, se dividía en un tronco anterior y un tronco posterior, ¿no? Pero además, en un tronco anterior, ¿ok? Y en un tronco posterior, ¿ok? Entonces, esto de acá es anterior, esto de acá es posterior, ¿ok? Entonces, esto de acá era el tronco anterior y esto de acá era el tronco posterior. Pero te acuerdas que a su vez salían ramitas que no eran, bueno, no venían de estos troncos específicamente, ¿no? Sino que salían justamente de este quinto 3, de este nervio mandibular. ¿Y quiénes eran? El nervio, un ramo meningio, ¿no? Que justamente se iba a discurrir por dónde? Por el foramen espinoso, ¿verdad? Este de aquí es el foramen espinoso. Espinoso. ¿Qué foramen era? El foramen oval, ¿no? Foramen oval. Entonces, este de aquí, que era el nervio, o bueno, un ramo meningio, ¿no? Un ramo meningio. Meningio, ya. ¿Y qué más teníamos? A un nervio, ¿no? El nervio pterigoideo medial. Que este nervio pterigoideo medial tampoco salía de uno de estos troncos, ¿no? Sino que era una ramita. A ver cómo lo dibujo. Más o menos así, ¿no? Una ramita de pterigoideo, nervio pterigoideo. Uy. El nervio pterigoideo medial, ¿ok? Medial. Ahora, vamos a describir primero el tronco anterior, ¿ok? Entonces, este tronco anterior, voy a borrar algunas cosas para que haya un poco más de espacio y voy a hacer un poco más grande mi tronco anterior, porque si no, no me va a alcanzar. A ver. Entonces, ¿te acuerdas? A ver, ¿me pueden apoyar diciéndome algunas ramas de este tronco anterior? Las ramas que se acuerden. Cualquier rama. Nervio temporal. Muy bien, ¿no? Teníamos a estas ramitas que iban a ser dos.
¿no? Que justamente iban a ser los nervios temporales profundos, ¿no? Entonces aquí iban a ser los nervio temporal profundo. ¿Ok? ¿Qué más? Al nervio bucal, ¿te acuerdas? Y vamos a tener al nervio bucal. Ponerlo acá. Uy. Nervio bucal. ¿Quién más? Nervio masentérico. Muy bien. Nervio masentérico, ¿no? Por acá, por ejemplo, sí. Alveolar inferior, igual. ¿Seguro? Nervio masentérico. El pterigoideo lateral. Muy bien, el nervio pterigoideo lateral. Perfecto. Era el que nos faltaba, ¿no? Uy, acá este pterigoideo medial está que invade. Aquí. Vamos a ponerle aquí. Así. Delgadito. Este de aquí era el nervio pterigoideo. ¿Lateral o medial? Lateral, ¿no? Lateral. Uh-huh. Y todas estas ramas eran de quién? Del tronco anterior, ¿no? Del tronco anterior. Y les voy a poner un color, a ver, moradito. Tronco anterior, ¿quién era? El nervio temporal profundo, el nervio bucal, el nervio pterigoideo lateral y el nervio masentérico, ¿no? Y ahora, ¿quién toca? El tronco posterior, ¿verdad? A este tronco posterior también lo voy a hacer un poco más grande. Este ramo meningio. Como más acá. Tin, 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 tin. Sí. Y así. Ya. Ahora, este tronco posterior, ¿qué nos va a dar? ¿Se acuerdan? Nervio lingual. Nervio lingual. Ya. Ay, ¿cómo lo digo? Ya. Ya sé. Te dijo. Ok, muy bien, el nervio lingual. Ok, nervio lingual. ¿Quién más? Alveolar Nervio inferior. Aurículo temporal. Muy bien. Un ratito voy a silenciar el tóxico. Ya. Nervio lingual, ¿verdad? Nervio lingual. De este nervio lingual, ¿te acuerdas que daba una ramita? Ah, sí, Sí. nervio cuerda del tímpano. Muy bien, el nervio cuerda del tímpano, ¿no? Nervio cuerda del tímpano, ya, así nomás. ¿Qué más? El más importante, ¿no? El que siempre te preguntan en tu pasito. El nervio, ¿quién? Alveolar inferior. Ok, el nervio alveolar inferior. Nervio alveolar inferior. Y este nervio alveolar inferior, ¿te acuerdas que nos daba ramitas también? Para los dientes, los nervios incisivos, El ¿verdad? nervio para el miloideo. También, ¿no? El nervio para el miloideo. A ver, este de acá, vamos a poner nervio milo. Nervio milo, los nervios incisivos, ¿no? Incisivos. ¿Y te acuerdas que por el foramen mentoniano quién pasaba? El nervio mentoniano. Ajá. Mentoniano. El nervio mentoniano, ¿verdad? El nervio mentoniano.
¿Quién nos falta? ¿Te acuerdas que había uno que era bien particular? Ay, ya voy a borrar este El round aurículo menino. temporal. Muy bien, ¿no? El aurículo temporal. ¿Que a quién rodeaba, te acuerdas? Una arteria. A la arteria Arteria meningia. Las meningia. semillitas medias. Ujú. ¿Cómo era? Ujú. Tarán. Ya. El nervio aurículo temporal. Ah, está muy chiquito. Nervio aurículo temporal. Iba a ser esto, ¿no? Iba a venir acá y lo iba a rodear así. Tic, tic, tic. Y se iba. Nervio aurículo temporal. Ah, no me alcanza. Ya, aurículo temporal. ¿Qué más nos falta? A ver, vamos a ir resaltándolos de otro color. Ah, ya. Aquí falta poner el tronco TP nomás, ¿ya? Tronco posterior. Este tronco posterior, ¿a quién íbamos a encontrar? Al nervio auriculotemporal. ¿A quién más? Al nervio alveolar inferior. Este nervio alveolar inferior nos iba a dar nervio para el miloioideo. ¿Qué más? Nervios incisivos y el nervio mentoniano, ¿no? Y después íbamos a tener a quién? Al nervio lingual, ¿no? Que este nervio lingual nos iba a dar al nervio cuerda del tímpano, ¿ok? Y acá voy a volver a ponerlo a este de aquí. Al nervio petarigoideo medial, ¿ok? Entonces, ese es el esquema, ¿no? Que les quería hacer para que quede un poco más claro sobre las ramas, ¿no? De este nervio mandibular, ¿no? Que va a ser muy importante porque ya lo vimos, ya lo estábamos viendo antes cómo brindaban inervación para los músculos de la masticación. Entonces, ¿qué va a pasar si es que por alguna razón se lesiona este nervio mandibular? Vamos a ver que aparte de afectar a estos, a estos nervios a estos músculos de la masticación, vamos a afectar distintas otras zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a dar otras ramas, ¿no? El nervio alveolar inferior, ¿no? El nervio bucal, el nervio lingual. Y ahora vamos a pasar con qué, con la arteria maxilar, ¿ok? Voy a poner acá arteria maxilar. Entonces, mientras escribo, me pueden ir diciendo hasta ahorita cuáles son las estructuras que estuvimos viendo dentro de la fosa infratemporal, porque aún seguimos en la fosa infratemporal, ¿ah? ¿Cuáles eran los que estábamos viendo? ¿Qué estructuras? Músculo tiroideo lateral, músculo pterigoideo medial, y el nervio mandibular y sus ramas. Muy bien. Ahora vamos a ver a la arteria maxilar. Maxilar. Primero voy a hacer una... Uy, elogio. Primero teníamos... Ya, de frente desde la arteria carótida externa, ya, para que no sea tan largo. Ya, vamos a tener a nuestra arteria carótida externa, ¿no? Uy, está muy delgada. Esta arteria carótida externa, este de acá, es la arteria carótida externa. Esta arteria carótida externa nos va a dar ramitas, las que estamos viendo hoy día. Ya, le voy a poner... Ay, no sé cómo hacer esto. Ya le voy a poner acá una división para que ustedes vean que lo que va a salir después son sus ramas, ¿ya? Porque a veces se marea cuando el color va así todo seguido. Entonces, ¿te acuerdas que acá teníamos una arteria que iba de frente y subía? Esta de acá. ¿Te acuerdas cuál era? Arteria temporal. Retromandibular. No, temporal. La que subía, ¿te acuerdas por el cráneo y que te daba varias ramitas? Arteria temporal superficial, ¿ok? Superficial.
Y también la rama más importante, ¿no? Que ahorita la vamos a ver, la arteria maxilar. Ya en sí, no importa. La arteria maxilar. ¿Ok? Y esta arteria maxilar se va a dividir en 3 porciones. ¿Ok? Y vamos a ir describiendo a sus distintas ramitas. Entonces, ay Dios, ya. Primero vamos a tener aquí a la arteria meningia media, ¿ok? ¿Te acuerdas por dónde iba la arteria meningia media? Uy, ¿qué fue? Por un agujero o un foramen. ¿Te acuerdas por dónde pasaba? Esta era la... El espinoso. ¿Cómo? Ajá, el foramen o agujero, un foramen espinoso. Muy bien. Espinoso. Entonces esta es la arteria meningia media. Meningia media, ¿no? Que a veces nos da, directamente de esta sale su rama accesoria, ¿no? La arteria meningia accesoria. Después vamos a tener, ¿a qué ramita? A la arteria alveolar inferior, ¿ok? Que se va así. Esta vendría a ser la arteria alveolar inferior. ¿Ok? Entonces estos van a ser los ramos de la primera porción, ¿ok? De esta arteria. Voy a poner en moradito. La arteria meningia media, y la arteria alveolar inferior, ¿ok? Vamos a tener también otros ramos accesorios, pero estos son los ramos más importantes dentro de la primera porción, ¿ok? ¿Con quién va a ir acompañado esta arteria alveolar inferior? ¿Con quién creen que va a ir acompañado? Con su nervio, ¿no? Nervio alveolar inferior. Ok, y ahora dentro de su segunda porción vamos a describir otras arterias, ¿no? ¿Como quién? Como, está muy chiquito. Como la arteria mentoniana. Ay, ahora está muy grande. Como la arteria mentoniana. Ok, la arteria... ¿Y a quién va a irrigar a esta arteria mentoniana? Músculo mentoniano. Arteria mentoniana... Ay. ¿Por qué está así borrado? ¿A quién más? Vamos a tener a... Uy, se lagió. Ay, no es arteria metoniana, es arteria maceterina. Macetérica. A ver, arteria maceterina. Macetérica. Arteria macetérica, ¿ok? Lapsus. Y ¿a quién más? A las arterias temporales profundas, ¿no? 1, 2. Siempre son 2, igual que los nervios, ¿no? Entonces acá, ¿quiénes son las arterias temporales? Arteria temporal profunda. ¿Ok? Profunda. ¿Y a quién más vamos a tener? A la arteria bucal. ¿Ok? Vamos a tener a la arteria bucal. Arteria bucal, ¿está bien? Entonces, esas vendrían a ser las ramas de la segunda porción, ¿ok? Sí falta, ¿no? ¿Por qué? Porque son 3 porciones. Entonces, esas serían las ramas tanto de la
de la primera porción como de la segunda porción. ¿Qué es lo que va a pasar con la tercera porción? La tercera porción la vamos a describir recién en la fosa pterigopalatina, ¿ok? Entonces, la tercera porción va a estar acá, en la fosa pterigopalatina. Palatina. Entonces, cuando lleguemos a esta parte de fosa pterigopalatina, vamos a seguir explicando las ramas de esta arteria maxilar, ¿ok? Porque también les hice un esquema. Y creo que ahora sí vamos a pasar a las diapos, ¿ok? Voy a dejar de compartir aquí. ¿Quedó claro? Quedó claro. A ver, ¿cómo dejo de Sí, compartir? claro. Ya. Sí. ¿Ha sido compartiendo? No, ¿cómo dejo de compartir? A ver. Aquí está. Ya, voy a pasar a compartir ahora las diapos un momentito. No estoy compartiendo aún, ¿no? A ver. No, todavía no. Ya. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí o no? ¿O sí o no? ¿Sí se puede ver o Sí. no se puede ver? Ya. Entonces, lo que está, vamos a hacer una breve recapitulación. Teníamos la arteria carótida externa, ¿no? Que se dividía en su arteria maxilar, ¿no? La importante de esta fosa infratemporal. Y también nos daba para arriba. ¿Qué arteria era esta, la que se iba para arriba? ¿Qué arteria era? Temporal Temporal superficial. Muy bien, la arteria temporal superficial, ¿verdad? Y bueno, dentro de tu primera porción íbamos a encontrar a la arteria meningia media, ¿no? Que acá chiquitita está su ramo accesorio. Y a la arteria alveolar inferior, ¿no? Que es arterias también incisivas y finalmente con la arteria mentoniana, ¿no? Igual, es como que igual que los nervios, ¿no? Y acá tenemos la arteria masentérica, ¿no? También íbamos a tener a las arterias temporales profundas y aquí lo que falta también son las ramas pterigoideas, ¿no? Que vendrían a salir de aquí. Entonces vamos a completarlo acá. A las ramas pterigoideas. Aquí, ¿no? A esas ramas pterigoideas, que se dicen así generalmente, ¿no? No es una arteria como tal, son ramitas pequeñas. Y a la arteria bucal. Y mira, esta era la tercera porción que te decía, ¿no? La tercera. Ay, tercera. Esta era la primera, la segunda y la tercera, ¿ok? La tercera porción, que ahorita lo vamos a describir. Y bueno, esto quería enseñarte la relación que tiene la arteria maxilar, primero con la mandíbula. ¿Te acuerdas que a un inicio hice así como un dibujito, ¿no? Que la arteria maxilar se encuentra medialmente en comparación con la mandíbula, ¿no? Pero mira, esta arteria maxilar se va a disponer anteriormente a este músculo pterigoideo, ¿no? Y después va a ingresar, ¿no? Su tercera porción a esta fosa pterigopalatina. Entonces, creo que, ya, mira, nos faltaba el plexo pterigoideo. Ok, en este caso, este plexo pterigoideo va a ser la estructura venosa que va a ser la más significativa dentro de la fosa infratemporal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este
con este plexo pterigoideo. Así igual como las venas, ¿no? Siempre las venas son lo equivalente a las arterias, ¿no? Pero en vez de arteria le pones vena. Esta va a ser, en este caso, el equivalente a la arteria maxilar, ¿no? Y, bueno, anteriormente nos dicen, bueno, este plexo pterigoideo va a recibir a estas venas, ¿no? A la vena oftálmica inferior va a recibirla. También a estas venas, estas venas emisarias que se van a comunicar con el seno cavernoso, ¿ok? También va a recibir ramas de la vena facial profunda, ¿no? Se va a anastomosar con esta vena facial a través de la vena facial profunda, ¿no? Y todas estas van a converger dentro de este plexo pterigoideo, ¿no? Y estas van a regresar, ¿no? Se va a unir la vena temporal superficial, ¿no? Con la vena retromandibular en su porción posterior, ¿no? Entonces la vena retromandibular se une con la vena auricular posterior, ¿no? Esta de aquí más esta de aquí se unen y forman ¿a quién? A la vena yugular externa, ¿no? Y bueno, la vena yugular externa con la vena yugular interna y bueno, ya sabemos el recorrido, ¿no? Entonces todas estas venas lo que tienen que entender es que llegan, ¿no? Llegan y forman este plexo pterigoideo, ¿no? A través de distintas anastomosis, ¿no? Con la vena facial a través de la vena facial profunda, drena quién más, la vena oftálmica inferior y quién más, distintas venas emisarias, ¿no? Y ahora sí, chicos, ya llegó su momento. Vamos a poner en práctica lo que hemos estado viendo. Prácticamente solamente músculos, ¿no? Porque no encontré imágenes que esquematizaran bien las arterias. Entonces, esto de aquí, ¿qué vendría a ser? Todo lo que se está señalando, todo esto de aquí. Fascia Estructural. temporal. Muy bien, la fascia temporal. ¿Se acuerdan en dónde se origina? En la línea temporal superior. Muy bien, ¿no? En la línea temporal superior. Muy bien. Ahora, ¿qué músculo vendría a ser este? Mira, es en forma de abanico. Músculo temporal. Músculo temporal. ¿Temporal? ¿Se va a originar este músculo temporal? De la línea temporal superior. ¿Superior o Inferior. Inferior. Muy bien, ¿no? Inferior. Ahora, ¿qué? ¡Ah! Ya se salió. Ya, este de aquí sería el músculo macetero, ¿no? Que va a ser el homónimo del pterigoideo medial. Ok. Y ahora, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? La fascia temporal. ¿Qué más? El músculo temporal. Y ahora, ¿qué músculo sería ese? Mira. ¿Qué músculo sería ese? El pterigoideo medial. Pterigoideo medial. Lateral. Muy bien, el músculo pterigoideo lateral, ¿verdad? ¿Qué cabeza podría ser? La inferior, ¿verdad? Es Mira. inferior, sí. Mira este de acá. Parece que se divide, ¿no? Y el número 3, ¿qué vendría a ser? Lo que queda. El medial pterigoideo. Muy bien, el músculo pterigoideo medial, ¿no? Pero ¿qué cabeza podría ser? ¿La profunda o la superficial? Mira. La superficial. Muy bien, la cabeza superficial, ¿no? Cabeza superficial del músculo pterigoideo medial. Bien, chicos. Bien. Ok. Ahora. Ahora vamos a pasar a ver la fosa pterigopalatina. ¿Ok? Esta fosa pterigopalatina va a ser muy, muy, muy importante y a veces es, bueno, se dificulta, ¿no? A veces para poder entenderla, porque como es tan profunda, ¿no? Tan medial, que a veces, llegar a entenderla es un poco difícil, pero después, les he preparado unos esquemas para que sea un poco más llevadero, un poco más sencillo poder entender esta fosa pterigopalatina. Entonces igual les hice el cubito, ¿no? Que nos ayuda a entender un poco más.
Esta fosa pterigopalatina, ¿te acuerdas con quién se iba a comunicar? ¿Te acuerdas que teníamos nuestro, hay que verlo como una casa, ¿ya? Tenemos el segundo piso y teníamos el primer piso. Segundo piso era la fosa temporal, ¿ok? La fosa temporal. Ah, fosa infratemporal. Ajá, muy bien. El primer piso era la fosa infratemporal, ¿ok? Ya, pero imagínate que en este primer piso, ¿no? Imagínate, ya sé. Pero a ver, ya no sé, ya. Imagínate que en este piso, no sé, que sea una sala, ¿no? Y esta sala tiene una puerta. Y esta puerta te comunica con quién, por ejemplo, con una habitación, ¿no? Con tu cuarto, por ejemplo. Ya. Entonces, esta es la fosa infratemporal, y esta habitación vendría a ser la fosa pterigopalatina, ¿ok? Entonces, fosa temporal arriba se comunica abajo con quién, con la fosa infratemporal, y esta fosa infratemporal se comunica con quién a su vez, con la fosa pterigopalatina, ¿no? Y te acuerdas que cuando estuvimos describiendo la fosa infratemporal, dentro de sus límites mediales, es decir, esta cara, era la hendidura pterigomaxilar, ¿no? Y va a ser esta hendidura pterigomaxilar justamente la puerta a tu habitación, ¿no? Es como una puerta y adentro va a estar toda la habitación, ¿no? Sería como el marco de la puerta, ¿no? Entonces vemos que todo esto vendría a ser la hendidura pterigomaxilar. Y dentro de nuestra fosa pterigopalatina, esta hendidura pterigomaxilar vendría a constituir el límite anterior. ¿Sí? El límite anterior. ¿Ok? Y vamos a ver que en el límite, en el límite, ay, me estoy equivocando, este sería el límite lateral, ¿ok? Este de aquí sería el límite lateral. Y esta cara de acá, que lo voy a pintar de otro color, esta de acá, este de aquí vendría a ser el límite medial, ¿ok? Entonces el límite medial vendría a ser el hueso palatino, ¿no? Todo lo que está tapizado de este color azulito vendría a ser el límite medial. Ahora, dentro de el límite ahora sí anterior, vamos a ver que anteriormente vamos a encontrar, uy, no, pluma, ya. Dentro del límite anterior vamos a encontrar, en este espacio de acá, vamos a encontrar la fisura orbitaria inferior, ¿ok? Y vamos a ver que, bueno, dentro de del límite posterior vamos a encontrar al hueso esfenoides, ¿no? La lámina lateral del hueso, del esfenoides. Y vamos a ver que dentro de esta fosa pterigopalatina vamos a encontrar distintos agujeritos. Vamos a encontrar al agujero esfenopalatino, ¿no? Tapizando la cara medial, ¿ok? También a quién vamos a encontrar, al agujero redondo, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos viendo el ROE? Habíamos visto al oval, habíamos visto al espinoso, pero no encontrábamos al redondo. Ahora ya lo encontramos, ¿no? Al agujero redondo. ¿A quién más vamos a tener? Al conducto pterigoideo, al conducto palatovaginal y al conducto palatino, ¿no? Que en realidad no va a ser un huequito, un foramen así como son estos, sino que va a ser como una confluencia, ¿no? De estos, de la mandíbula con el esfenoides, ¿no? Se van a confluir y van a formar como este canal, este conducto, ¿ok? Ahora sí, se fue. Ya, miren, yo hice este esquema para que lo podamos entender un poco más, ¿ok? Porque a veces algunas imágenes son un poco confusas. Entonces, para ubicarnos, igual he colocado estos agujeritos que encontramos dentro de esta fosa pterigopalatina y mira, acá está igual el mismo cubo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, de acá vendría a ser el hueso mandibular. Mejor lo pongo con mi puntero. Acá vendría a ser la mandíbula, ¿no? Mira, y arriba encontraríamos esta fisura orbitaria inferior, ¿ok? Para la parte medial,
¿no? De esta fosa ptericopalatina, encontraríamos al agujero esfenopalatino, que sería este grande, ¿no? Para la parte posterior, en el hueso esfenoide, encontraríamos el agujero redondo, el conducto pterigoideo, ¿no? Abajo el conducto palatovaginal. Y mira, ¿te acuerdas esta confluencia que estábamos hablando hace unos momentos? Sería el conducto palatino, ¿verdad? Que vendría a ser esquematizado por esto. Entonces, siempre acuérdate que esto va a ser anterior y esto va a ser posterior, ¿ok? Anterior, posterior, y esta cara de acá que nos falta es libre, ¿no? Y solamente el marco de la puerta, la hendidura pterigomaxilar. Y ya, esta acá es lateral y esta acá es medial, ¿ok? Ok, ahora vamos a pasar ahora sí a lo fuerte. Vamos a ir describiéndolo poco a poco, ¿ok? Primero vamos a comenzar aquí. Voy a acercar la imagen para que no se pierdan tanto. Vamos a ir describiendo primero el contenido nervioso de esta fosa pterigopalatina, ¿ok? Ustedes me avisan, me van avisando si es que se pierden en algún momento para irlo haciendo más despacio o quizás volver a repetir la información, ¿ok? Entonces, comenzamos con el trigémino, ¿ok? El quinto par craneal. Este trigémino va a tener el ganglio de Gasser, que justamente va a ser donde se va a dividir, ¿no? Este nervio trigémino se divide. ¿En qué? En un nervio oftálmico, ¿en qué? En un nervio maxilar y en un nervio mandibular. Y esto justamente equivale al ROE. A mí me gusta el ROE, porque me hace recordarme, repito, ROE. Redondo, oval y espinoso, ¿no? Y ¿te acuerdas por dónde pasaba este nervio oftálmico? ¿Te acuerdas? Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. ¿Te acuerdas por dónde pasaba este nervio oftálmico? Oli, oli. Línea suprapinstaria. El redondo. ¿Este nervio oftálmico pasaba por el foramen redondo? ¿Por dónde pasaba, chicos? No. Por el agujero supraorbitario. Muy bien, por la fisura orbitaria superior, ¿ok? Ahora, este nervio maxilar, ¿por dónde está pasando? Por el agujero redondo, ¿ok? Entonces, R de quién? De quinto 2. Y el nervio mandibular, ¿por dónde pasa? Por el oval, ¿no? El quinto 3. ¿Y quién pasa por el foramen espinoso? ¿Cuál es la estructura más importante? ¿Te acuerdas? Arteria meningia media. Muy bien, la arteria meningia media. Muy bien, chicos. Arteria meningia. Ya, meningia media. Ok. Entonces, eso era para recordar. Ay, no me deja agrandar. Aquí, ya. Entonces, ya. Entonces, lo importante, ¿te acuerdas en dónde encontrábamos el nervio mandibular? Que lo estábamos describiendo, que hice el dibujito. ¿En qué fosa? ¿Te acuerdas? Fosa Lo hice infratemporal. muy bien, la fosa infratemporal, ¿no? Y ahora, el nervio maxilar va a ser una de las estructuras más importantes de la fosa pterigopalatina, ¿ok? Fosa infratemporal, nervio mandibular, nervio maxilar, fosa pterigopalatina. Entonces, este nervio maxilar va a estar pasando por el agujero redondo, ¿ok? Entonces pasa y lo que va a hacer es que se va a ir de frente, de frente, de frente, pero este a su vez va a emitir ramitas. Mira, estas ramas que van a bajar van a conformar al ganglio pterigopalatino, ¿no? Entonces, nervio maxilar pasa ¿por dónde? Por el agujero redondo. Todo espacio del cubito es la fosa pterigopalatina. Y dentro de esta fosa pterigopalatina se va a formar este ganglio pterigopalatino, ¿no? O de Meckel también. Y bueno, este nervio maxilar va a contribuir dándole ramitas, pero sigue continuando, ¿no? Entonces, este nervio maxilar cambia de nombre cuando pasa la fisura orbitaria inferior y se convierte en el nervio ahí, en el nervio infraorbitario, ¿no?
Ya. Entonces, ¿quedó claro esa parte del nervio maxilar? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, doctora. Ya. Entonces, nervio maxilar, agujero redondo. Pasa ramas, ¿a quién? Para el ganglio pterigopalatino. Después, cuando sale por la fisura orbitaria inferior, ¿te acuerdas que esta parte era anterior? ¿Te acuerdas, no? Entonces sale por la fisura orbitaria inferior y se convierte en el nervio infraorbitario. ¿Y qué es lo que va a hacer? Principalmente va a hacer, va a dar sensibilidad, ¿no? A la piel de la cara en la región justamente infraorbitaria, ¿no? Por eso su nombre. Y también va a dar sensibilidad al labio superior, ¿no? Entre otros. Ahora, vamos a ir, ya vimos el agujero redondo, ahora vamos a ver quién pasa por el conducto pterigoideo. Ahora, primero nos ubicamos acá, ¿no? Vamos a ver que el nervio facial, el séptimo par craneal, va a confluir primero en el ganglio geniculado, ¿no? De este ganglio geniculado va a salir el nervio petroso mayor, ¿no? Entonces, este nervio petroso mayor está llevando fibras parasimpáticas, ¿no? De este nervio facial. Pero este nervio petroso mayor se va a unir con alguien. Ahora vamos a ver de dónde sale. Vamos a tener el ganglio cervical superior, ¿no? Que este ganglio cervical va a traer fibras simpáticas, ¿ok? Entonces, de este ganglio cervical superior va a salir el plexo carotidio interno, que justamente va a discurrir en conjunto con la arteria carótida interna, y de este se va a formar el nervio petroso profundo, que al atravesar el agujero rasgado se va a unir con el nervio petroso mayor, ¿no? Entonces se unen, ¿quién? El nervio petroso mayor con el nervio petroso profundo, ¿no? Entonces se unen y forman ¿a quién? Al nervio vidiano. Entonces, ¿quiénes originan al nervio vidiano? El nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Muy bien. Entonces, va a ser este nervio vidiano quien va a pasar por este conducto pterigoideo, ¿no? Entonces pasa el nervio vidiano. ¿Y qué es lo que hace? Forma parte también de este ganglio pterigopalatino, ¿no? Y sigue con sus fibras tanto parasimpáticas como simpáticas. Ahora, vamos a ver qué estructura sale por el conducto palatovaginal. Vamos a ver que de este ganglio pterigopalatino ahora ya no va a entrar, ¿no? Sino va a salir. Entonces va a salir a partir de este ganglio pterigopalatino el nervio faríngeo, ¿no? Entonces este nervio faríngeo va a ser tanto motor como sensitivo, ¿no? Va a inervar a músculos de la faringe, ¿no? Y sensitivos para la mucosa de la faringe, ¿no? Entonces, vimos que este maxilar, el quinto 2, ingresa, aporta sus ramas para el ganglio pterigopalatino y después sale como infraorbitario. Este nervio vidiano se formó por la conformación o la confluencia del nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo, ¿no? Estos dos ingresaron, fueron al ganglio pterigopalatino y aportan fibras tanto parasimpáticas como simpáticas. Y el nervio faríngeo entra, no entra, ¿verdad? Sino sale. ¿Sale para quién? Para inervar músculos de la faringe y sensibilidad de la mucosa de la faringe. ¿Ok? Y ya, ahora vamos a ver que a partir de este ganglio pterigopalatino también van a salir dos nervios, ¿no? El que está anterior va a ser el nervio palatino mayor, ¿no? Y el nervio palatino menor, ¿no? Entonces, por este conducto palatino, ¿quién pasa? El nervio palatino mayor y el nervio palatino menor. Nos dice la literatura que justamente el nervio palatino mayor va a ser quien le va a dar la sensibilidad a la mucosa del paladar duro, y va a ser el nervio palatino menor quien le va a dar la sensibilidad a la mucosa del paladar blando, ¿no? Y estos salían, ¿te acuerdas? Por los forámenes palatino mayor y menor, ¿no? Entonces ya vemos de dónde sale. Ok, si te preguntan, ¿quién pasa por el conducto palatino? Nervio palatino mayor, nervio palatino menor, ¿no? Ahora, ya finalizando con la parte nerviosa, tenemos que desde el ganglio pterigopalatino igual va a salir, ¿quién? El nervio nasopalatino, ¿verdad?
Este nervio nasopalatino sale, ¿por dónde? Por el agujero esfenopalatino. Entonces, este nervio nasopalatino va a ser principalmente, va a aportar fibras sensitivas, ¿no? Para las encías y para la mucosa del paladar duro también, ¿ok? Entonces va a ser sensitivo. Entonces, creo que eso sería todo con la parte de las estructuras nerviosas. Yo creo que lo más importante es que ustedes sepan qué nervio pasa por cada uno, ¿no? Y si entra o sale. El nervio faríngeo sale, ¿no? De la fosa infratemporal. El nervio palatino menor y mayor salen de la fosa pterigopalatina. ¿Qué pasa con el nervio vidiano? Ingresa, ¿no? ¿Qué pasa con el nervio maxilar? Ingresa, pero después sale como infraorbitario. ¿Y qué pasa con el nervio nasopalatino? Sale, ¿no? De la fosa pterigopalatina. Entonces, ¿quedó claro, chicos? Creo que con este esquema queda mucho más claro saber qué pasa por cada conducto. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿O me dicen no? Sí, doctora. Ya. Sí. Ay, se pasó todo. Ya, ahora vamos a ver dentro del contenido arterioso, ¿ok? Entonces creo que esto sí es un poco más sencillo. Teníamos a la tercera parte de la arteria maxilar. ¿Recuerdas que yo te dije que íbamos a esperar un poco para esta tercera parte? Entonces, a partir de esta tercera parte de la arteria maxilar, vamos a tener que todas estas arterias van a salir, ¿no? Ninguna ingresa, todas salen. Esto es la diferencia también con los nervios, ¿no? Que esto es un poco más fácil porque todas van a salir. Entonces, vamos a tener que el agujero esfenopalatino, por el agujero esfenopalatino va a salir la arteria esfenopalatina, ¿verdad? Con el mismo nombre. Por el conducto palatovaginal, en cambio, va a salir ¿quién? La arteria faríngea, ¿ok? Y por el conducto palatino va a salir la arteria palatina descendente, y esta arteria palatina descendente a su vez se va a dividir, ¿no? ¿En qué? En una arteria palatina mayor y en una arteria palatina menor para acompañar a los nervios con su mismo nombre, ¿no? Entonces creo que la parte arterial es mucho, mucho, mucho más fácil, ¿no? Agujero esfenopalatino, arteria esfenopalatina. Conducto palatino, arteria palatina descendente. Y conducto palatovaginal, arteria faríngea, ¿ok? Y bueno, finalmente aquí les dejo un resumen del MUR, ¿no? De los músculos de la masticación, el músculo temporal, el macetero, el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial. ¿Qué más tienen que recordar? El contenido, ¿no? De la fosa temporal, el contenido de la fosa infratemporal, el contenido de la fosa pterigopalatina, y creo que eso sería todo. Vamos a terminar viendo el casito clínico, ¿no? Y por favor, les voy a pedir que me ayuden para que sea un poco más interactivo, ¿no? La pregunta 1 nos dice, ¿cuál es la función principal del músculo temporal? ¿Y cómo se relaciona su inserción con la articulación temporomandibular para facilitar la masticación? ¿Quién quiere participar? Participen, digan lo que saben y lo complementamos aquí, ¿no? Entre todos nosotros. ¿Qué es lo que saben acerca de este músculo temporal? ¿O cuál sería su función principal? Chicos. Participa en el caso de las masticaciones. La metodología de Ya. están adaptando los Sí, metodólogos. ¿no? Entonces, podemos, bueno, complementando, ¿no? Lo que dijo el compañero, podemos decir que este músculo, el músculo temporal, va a ser uno de los principales músculos de la masticación, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? En la fosa temporal del cráneo, ¿no? Entonces, dentro de sus acciones o sus funciones principales, vamos a encontrar a la elevación de la mandíbula, ¿no? Y la retracción de la mandíbula, ¿no?
Entonces, y bueno, dentro de la articulación temporomandibular, hemos visto, ¿no?, que este músculo temporal se va a insertar en el proceso coronoides de la mandíbula, ¿no? Y este de aquí va a facilitar tanto el movimiento de la elevación, ¿no?, y de la retracción de la mandíbula, así como lo estaba mencionando. Y bueno, aplicándolo al caso clínico, dentro de este caso clínico, el paciente nos refiere dolor en la región temporal y también dificultad para abrir la boca, ¿no? Entonces, es probable que exista una disfunción de este músculo temporal, ¿no? Y por lo mismo, ¿no?, el dolor que se va a irradiar hacia la mandíbula y que va a empeorar al masticar, podría indicar que este músculo temporal podría estar involucrado, ¿no? Y esto generaría una disfunción dentro de la articulación temporomandibular, ¿no? Ahora, dentro de la segunda pregunta nos dice, ¿qué nervio y arteria son responsables de la inervación y vascularización de los músculos masticadores y cómo podrían estar involucrados en la sintomatología del paciente si estuvieran comprometidos? ¿Cuál es el nervio que los inerva a todos los músculos de la masticación? ¿Se acuerdan? No me preocupo más. Que tenga buen inicio de semana. Nos vemos. El nervio mandibular, ¿verdad? El quinto 3. Sí, no, no. ¿Cómo? Ok, Ah, entonces... disculpe, decía nervio mandibular. Ok. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces sí, ¿no? Así como lo mencionó su compañero, el nervio mandibular es el que va a dar las ramas, bueno, todas las ramas para inervar a los músculos de la masticación, ¿no? Que justamente este nervio mandibular va a ser una rama del trigémino, ¿no? Va a brindar esta inervación motora, ¿no? Entonces, así como lo habíamos visto antes, ¿no? Si hay una disfunción o una afectación de este músculo, podría causar la disfunción de los músculos de la masticación, así como también dolor, ¿no? Así como se presenta en el caso del paciente. Ahora, dentro de la vascularización, estuvimos viendo que todas las ramitas que salían era de la arteria maxilar, ¿no? Que justamente va a ser una rama de la arteria carótida externa, ¿no? Y que va a irrigar a todos estos músculos de la masticación, ¿no? Y que es igual, si hubiera una alteración en esta arteria maxilar, se estaría también afectando, ¿no?, la vascularización de estos músculos de la masticación, ¿no? Y también podría causar dolor a causa de la falta de irrigación de estos músculos, ¿no? Entonces todo esto se podría comprometer, ¿no? Tanto la parte vascular como la parte nerviosa podrían comprometer al cuadro clínico presentado en este paciente, ¿no? Y entonces vemos cómo es importante saber distintas relaciones anatómicas para que nosotros podamos comprender por qué se da la sintomatología o afección de distintas condiciones para los pacientes, ¿no? Entonces, creo que eso sería todo, chicos. Ay, descartar. Ya. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Y bueno, ya nos encontramos en la semana 13, ¿no? Entonces, solamente desearles muchos éxitos, ¿no? Yo sé que todos ustedes son capaces de lograr lo que ustedes se los propongan y siempre para adelante, ¿no? Siempre para adelante. Muchas gracias.